Hola chicos, bienvenidos a la clase número 5 de Biología de CPU. Lo que vamos a ver hoy es genética de la herencia, que involucra los temas de meiosis y Mendel. En esta presentación, en esta diapositiva, les quiero mostrar un poco que existe en los individuos de estas tres especies, ya sean las vacas, los gatos o nosotros los seres humanos, una cierta similitud entre los padres y los hijos, pero los hijos no son idénticos a los padres, ¿sí? Y esto es debido a que en estas tres especies la reproducción se lleva a cabo mediante un proceso sexual. ¿Qué quiere decir? Que en la reproducción de estas especies está involucrado una mamá y un papá, que cada uno va a generar células que en su momento una va a fecundar a la otra y va a formar esa primer célula llamada cigoto, que luego de varias divisiones va a dar lugar a un embrión. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es de dónde vienen las características que nosotros observamos, que en definitiva es una mezcla entre las características del papá y las características de la mamá, ¿sí? Entonces, ¿dónde están esas características y por qué cuando se forma un nuevo individuo a partir de una especie que tiene dos progenitores que se reproducen por reproducción sexual, se obtiene un nuevo individuo que es una mezcla de ambos padres y no un individuo idéntico a uno de los progenitores? Para intentar entender un poco más y mostrarles el proceso de la manera más sencilla posible, vamos a definir lo que es un cariotipo, que ya lo habíamos estado hablando en clases anteriores. Entonces, el cariotipo de una especie o de un organismo se define como el número, forma y tamaño de los cromosomas que constituyen o que están contenidos en cada una de las células de ese organismo. En nuestro caso, en la especie humana, el cariotipo nuestro es este que se muestra acá. Ven que los cromosomas tienen la máxima condensación, ¿sí? Y cuando están en su máxima condensación, se puede identificar cómo está compuesta el núcleo de esas células, cuántos cromosomas hay, si están de a pares, si están de a 3, si están de a 1, ¿sí? Entonces, de esta manera, fíjense lo que se observa, que los cromosomas, por similitud, se pueden asociar en 23 pares y además son 22 pares más el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces, en nuestro caso, los cromosomas, hay dos versiones de cada cromosoma y aparte están los cromosomas que determinan el sexo, que es el X y el cromosoma Y. Como también definimos anteriormente, las células somáticas de un organismo son las células de todo el cuerpo, menos las células sexuales. Y en el caso de que se trate de un organismo diploide, que son la mayoría de los organismos, todas las células somáticas de ese organismo son células diploides, que quiere decir que poseen dos conjuntos de cromosomas. Las únicas células que no poseen dos conjuntos de cromosomas son las gametas. Entonces, a modo representativo, les voy a mostrar que en un organismo diploide con reproducción sexual, todas las células de su cuerpo, que llamamos células somáticas, son células que tienen pares de cromosomas. Estos cromosomas,
que están de a pares se llaman cromosomas homólogos, ¿sí? Porque está el cromosoma 1 que viene del papá y el 1 que viene de la mamá. Tiene el 2 que viene del papá y el 2 que viene de la mamá, y así sucesivamente hasta, en el caso del ser humano, tener los 23 pares de cromosomas, ¿sí? Como vimos en el ejercicio de la clase anterior, lo que se llama complemento cromosómico, estas células diploides se representan por el número 2N. N era el número de pares de cromosomas, que en el caso del ser humano son 23, y el 2 que está adelante significa que están de a pares. Entonces, 2 por 23 nos da un total de, en nuestras células, 46 cromosomas. Ojo, porque en esta célula que se muestra en el diagrama, en el dibujo estoy mostrando solamente 3 pares, ¿sí? Con lo cual, si tenemos que hacer el complemento cromosómico de esta célula, sería 2N igual a 6. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es igual a 6, ¿sí? Tenemos 3 pares de cromosomas y en total tenemos 6 cromosomas, ¿sí? Entonces, este tipo de células en un organismo diploide son todas las células somáticas y también, por ejemplo, el cigoto. El cigoto es la primera célula que se forma luego de la fecundación. Ahora, fíjense cuál es la diferencia con lo que es una célula haploide, ¿sí? A simple vista ya se tienen que dar cuenta que una célula haploide es una célula que no tiene pares de cromosomas, que solamente tiene una copia de cada cromosoma. Fíjense que ya no tiene el cromosoma 1 del papá y el cromosoma 1 de la mamá, ¿sí? No tiene el cromosoma 2 de la mamá y el 2 del papá. Solamente tiene un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3. Entonces, en una célula haploide no hay pares de cromosomas. Solamente hay un cromosoma del par. El otro cromosoma y el segundo juego de cromosomas ya no está presente en esta célula, ¿sí? Entonces, las células que son haploides, el complemento cromosómico de estas células es N, no es 2N, es N. Las células que son N quiere decir que son haploides. En el caso de este ejemplo, de este diagrama de esta célula es N igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 cromosomas y que no están de a pares. Y un ejemplo de estas células son las gametas, que en nuestro caso en nuestra especie, son los espermatozoides y los óvulos. Pero ¿cómo es que estas gametas se generan? O sea, ¿cómo se generan estas gametas, estas células haploides a partir de un organismo que es diploide? Evidentemente tiene que haber un momento en que haya una separación de los pares de cromosomas y que se generen células con la mitad de los cromosomas, con células que ya no tengan pares de cromosomas, sino que tengan un solo juego de cromosomas. Entonces vamos a intentar ver cómo es que se forman nuestras gametas. La especie humana contenemos en todas nuestras células somáticas 23 pares de cromosomas. O sea que nosotros somos organismos diploides que el complemento cromosómico nuestro es 2N igual a 46. ¿Qué quiere decir? Que nuestros cromosomas están de a pares. Tenemos 23 pares y en total cada una de nuestras células somáticas tiene 46 cromosomas. Recuerden que las células somáticas son todas las células del cuerpo menos las gametas. Entonces, en el caso del hombre y la mujer, por un proceso llamado gametogénesis, que quiere decir generación de gametas,
a partir de células germinales, que son células sexuales, se van a formar estas gametas. La particularidad es que estas células sexuales o germinales son células que son diploides y las gametas que se van a formar, en el caso de hombres los espermatozoides y en el caso de las mujeres los óvulos, son gametas que son haploides. Ambas gametas son haploides. ¿Qué quiere decir? Que tienen solo 23 cromosomas, es decir, N igual a 23. Ya no hay pares de cromosomas, sino que los cromosomas tienen una sola copia cada uno. Cuando estas dos gametas se juntan por fecundación, van a dar lo que se llama una primer célula, que es un cigoto. Cuando el espermatozoide fertiliza al óvulo, se forma la primer célula llamada cigoto o cigota, y ahí fíjense lo que sucedió. A partir de dos células haploides que se juntan, se forma un cigoto que vuelve a ser diploide. Este cigoto es diploide. Ahora este cigoto es una célula, una primer célula que se forma, que vuelve a tener pares de cromosomas, ¿sí? Bien, tienen 23 cromosomas que vienen del papá y 23 cromosomas que vienen de la mamá, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta cigota va a crecer, primero va a formar un embrión y después va a seguir creciendo. ¿Cómo se da este crecimiento? Fíjense que en el caso de que esta cigota tenga cromosomas XY, se va a formar un varón, vendría a ser, y esta cigota, para llegar a dar un organismo adulto, se va a dividir por mitosis, ¿sí? O sea que por mitosis, que son divisiones celulares, que está dentro de lo que es el ciclo celular. ¿Se acuerdan que dentro del ciclo celular teníamos las etapas? Después de formarse una célula nueva, teníamos G1, S, G2 y la fase M. Entonces, esta cigota, para crecer y dar un organismo, el mecanismo que va a suceder de división celular va a ser mitosis. Y por otro lado, si esta cigota tuviera los cromosomas XX, van a dar lugar a una mujer que tiene un complemento cromosómico diploide, 2N igual a 46, ¿sí? Y también se formó a partir de una cigota que se dividió muchas veces por mitosis. Cuando el hombre y la mujer lleguen a una etapa adulta, madurativamente adulta, otra vez por gametogénesis van a poder comenzar a generar sus respectivas gametas y cada gameta va a ser haploide, va a tener 23 cromosomas cada gameta, ¿sí? Va a tener 23 cromosomas y si estas gametas se fecundan, ocurre una fecundación, otra vez va a dar lugar a un cigoto, ¿sí? Yo este ejemplo que les doy, primero y principal tengan en cuenta que esta cigoto que recién se formó al principio puede dar o un hombre si es XY o una mujer si es XX, ¿sí? No puede dar las dos cosas al mismo tiempo, o un hombre o una mujer, ¿sí? Después, cuando el hombre sufre gametogénesis, forma espermatozoides, cuando la mujer forma gametogénesis va a generar óvulos, ¿sí? En el caso en que un hombre se cruce con una mujer, los espermatozoides eventualmente pueden fecundar al óvulo y volver a dar una cigota.
Bueno, ¿en qué nos vamos a centrar en esta clase? En ver cómo se forman las gametas, cómo a partir de células sexuales o células germinales que son diploides, se generan las gametas que son haploides. Dentro de lo que es el proceso de gametogénesis, hay una división específica del núcleo que involucra la separación de los pares de cromosomas. Y esta división se llama meiosis, que es lo que vamos a continuar viendo. La gametogénesis en el hombre se llama espermatogénesis. Y a partir de varias células germinales que hay en los testículos, que ya están dividiéndose por mitosis en la etapa embrionaria, cuando el hombre llega a la pubertad, estas células germinales lo que comienzan a hacer es empiezan a dividirse, pero a sufrir un nuevo tipo de división que es división por meiosis. Entonces fíjense cómo esta célula germinal que tiene 44 cromosomas más el cromosoma X y el cromosoma Y, sufre una primera división que va a dar lugar a dos células. Una célula que va a tener 22 cromosomas y el cromosoma X que va a parar a esta célula, y esta célula que va a llevar otros 22 cromosomas y el cromosoma Y. ¿Sí? Entonces, esta primera división, fíjense que es distinta a la división mitótica. ¿Por qué? Porque se generaron dos células que no tienen la misma cantidad de cromosomas que la original, que la célula progenitora. En este caso, se generaron, a partir de una célula se generaron dos y cada una tiene la mitad de los cromosomas. Luego, estas dos células, cada una por su lado, va a dar lugar a una segunda división, que es la meiosis 2, dando lugar a estas dos células por un lado y estas dos células por otro, ¿sí? Fíjense, entonces, a partir de una primer célula, después de generarse dos células con la mitad de los cromosomas, ahora vamos a obtener finalmente 4 células, ¿sí? Estas 4 células, que se llaman espermátidas, lo que va a suceder es que va a sufrir un proceso como de maduración o de diferenciación, las cuales van a desarrollar un flagelo, se va a achicar el citoplasma y va a dar lugar a los espermatozoides como nosotros los conocemos, ¿sí? Entonces, fíjense que particularmente esta célula germinal masculina que tenía 46 cromosomas, o sea, 23 pares de cromosomas, sufrió una primera división en las cuales se formaron dos células con un solo juego de cromosomas cada uno, y estas células se volvieron a dividir y se originaron 4 células, y estas 4 células ahora se diferencian y van a dar finalmente los espermatozoides. ¿Sí? Bueno, en el caso de la mujer, el proceso se llama ovogénesis, ¿sí? Y es un proceso que es distinto al del hombre, principalmente porque lo que sucede primero a partir de una célula germinal femenina es que esta célula durante la etapa embrionaria se va a dividir varias veces hasta generar la dotación de óvulos de la mujer de toda su vida. Entonces va a tener como óvulos inmaduros, pero va a tener el número de óvulos que la mujer va a ovular durante toda su vida. Pero estos óvulos van a estar detenidos. Detenidos, no se van a dividir más. Entonces, las mujeres van a
cuando nacen, nacen con los óvulos, que se llaman ovocitos en ese caso, detenidos en lo que sería la profase 1 de la meiosis, vendría a ser la profase, ¿sí? En la profase de la primera división. Fíjense cómo entonces, a partir de una primer célula, otra vez se generan dos células, ¿sí? Estas dos células que se generaron son dos células que van a tener 22 cromosomas cada uno y como la mujer es XX, va a recibir un cromosoma X cada una, ¿sí? Fíjense que tiene la particularidad que una célula es grande y la otra célula es chiquitita, ¿sí? Y esto se debe a que la célula chiquitita se denomina corpúsculo polar y es una célula que se va a ir, se degrada, se pierde esta célula. Y la que sigue adelante con la segunda división es la célula grande. La célula grande es la célula que se queda con un núcleo con 22 cromosomas más el cromosoma X sexual y fíjense que se queda con todo el citoplasma, ¿sí? Y células accesorias que están por fuera de esta célula. Entonces, esta segunda célula va a sufrir una segunda división. Esta segunda división, que se llama segunda división meiótica, es la división que va a suceder que va a comenzar a suceder cuando la mujer empieza a menstruar, cuando está madura o cuando llega a la pubertad. Recién ahí va a comenzar esta segunda división meiótica en la cual también se van a formar dos células, una otra vez chiquitita y otra grande que se va a llevar la mayoría, se va a llevar casi todo el citoplasma. La chiquitita, que se llama segundo corpúsculo polar, se va a degradar, mientras que la grande se va a llevar la mayoría del citoplasma y es la que va a seguir madurando y viviendo y es la que va a dar lugar al óvulo que nosotros conocemos. En la mujer, este ciclo se da una vez por mes. ¿Y por qué es que este óvulo se lleva todo el citoplasma? Porque cuando este óvulo se fecunde con el espermatozoide va a aportar, fíjense, 22 cromosomas que vienen del hombre, más un cromosoma Y, en este caso, pero el espermatozoide es una célula que es puro núcleo y un flagelo. Entonces, lo que va a suceder es que el espermatozoide va a aportar principalmente los cromosomas y nada más. En cambio, el óvulo es el que aporta, además del material genético, los 22 cromosomas, aporta el resto de la célula, aporta todo el citoplasma con todas las organelas que hay presentes. Fíjense que en este caso, este óvulo que tenía un cromosoma X recibe un espermatozoide que trae el cromosoma Y. ¿Sí? Y luego de la fecundación se va a formar un cigoto. El cigoto va a tener 44 cromosomas o 23 pares y además va a tener un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Qué quiere decir? Que este cigoto va a tener un sexo masculino, como dice acá. Entonces, ahora lo que quiero es que veamos juntos qué es lo que sucede dentro del núcleo de la célula, como para que a partir de una célula sexual germinal que es diploide, lleguemos a, después de la meiosis, a obtener 4 células, que son las 4 gametas, y estas gametas son distintas entre sí, distintas a la progenitora y además son células haploides. Son células que no van a tener 2 juegos de cromosomas cada uno.
Entonces ya vimos en la diapositiva anterior cómo sería la ovogénesis y la espermatogénesis y cómo es que se producen esas divisiones meióticas. Ahora lo que quiero que veamos es qué es lo que sucede a nivel de cromosomas. Entonces, nosotros tenemos, como vemos acá, en esta primera célula, acá tenemos una célula que es diploide, que es 2N, ¿sí? Esta célula diploide 2N es una célula que tiene pares de cromosomas. En este caso, para simplificar este tema de los dibujos, se hicieron solamente 2 cromosomas. Entonces, el cromosoma azul es el cromosoma materno y el cromosoma rojo es el cromosoma paterno. Entonces, es una célula 2N, pero solamente están dibujados un solo par de cromosomas, ¿sí? Entonces, en el primer dibujo, en este primer dibujo, vemos que los 2 cromosomas están de forma laxa. Podemos decir que es una célula que está en G1, está en la etapa G1, ¿sí? Entonces, después de la etapa G1, recuerden que cuando la célula recibe una señal específica, esta célula va a entrar a reproducirse. Lo primero que sucede es que pasa a la fase S. En la fase S, ¿qué sucede? La replicación del ADN. ¿Qué quería decir que se replicara el ADN? Que los cromosomas pasarán de tener una sola cromatide cada uno a tener 2 cromátides cada uno, ¿sí? Y es lo que sucede acá. Fíjense, acá tenemos el cromosoma materno, que antes tenía una cromátide y luego de la replicación ahora tiene 2 cromátides, ¿sí? Y acá tenemos el cromosoma paterno, que también ahora, después de la replicación, pasa a tener 2 cromátides hermanas. Esto es gracias a que el ADN se replicó, ¿sí? Bueno, una vez que se replica, recuerden que las células pasan a la etapa G2 y la etapa G2 era la etapa preparativa, ¿sí? Esta etapa preparativa era una etapa que se iban a replicar los centríolos, se iba a condensar el ADN y se iba a preparar para entrar a la división celular, que podía ser o mitótica o meiótica. Esta célula, como es una célula sexual y va a dar lugar a gametas, va a sufrir una división meiótica. Pero antes de empezar la división, fíjense lo que sucede. Fíjense lo que sucede en esta parte. Dice apareamiento de cromosomas homólogos y recombinación génica, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos pares de cromosomas. Estos pares de cromosomas, el cromosoma 1 que viene de la mamá y el cromosoma 1 que viene del papá, es un par de cromosomas. Y estos cromosomas se llaman homólogos, ¿sí? ¿Por qué se llaman homólogos? Porque llevan la misma información. Pueden tener distintas variantes. Por ejemplo, el cromosoma 1 del papá puede traer color de ojos marrones. Y el cromosoma 1 de la mamá también tiene la información para color de ojos, pero capaz que tiene la información para color de ojos azules. ¿Entienden? Entonces, el cromosoma 1 lleva una cierta información, pero puede tener distintas variantes el del papá y el de la mamá, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede durante la primera división meiótica? Específicamente durante la profase 1, ¿sí? Específicamente durante la profase 1 va a suceder que los cromosomas homólogos, el 1 del papá con el 1 del papá de la mamá y el 2 del papá con el 2 de la mamá, se van a aparear, se van a juntar y se van a recombinar. Recombinar significa que se va a poner uno al lado del otro y se van a intercambiar información. Se van a intercambiar segmentos. Hay segmentos de un cromosoma rojo que van a pasar al azul y segmentos de un cromosoma azul que van a pasar al rojo. De esta manera se va a mezclar toda la información que había dentro de esa célula, ¿sí? Pero van a quedar completos porque van a intercambiar
los mismos segmentos de un cromosoma con el otro, con lo cual los cromosomas van a quedar completamente completos cada uno. Una vez que terminan ese apareamiento y ese intercambio de información, que por supuesto es un evento que sucede con mucha precisión para que no se pierdan pedazos de cromosomas, pedazos de información genética. Esto es una etapa que es muy larga y que todos los eventos que ocurren es muy precisas. Una vez que culmina esto, va a seguir la meiosis adelante. Recuerden que, como dice acá la diapositiva, nosotros estamos ahora transitando la primer división meiótica, ¿sí? Entonces, luego de que termina el intercambio de cromosomas, de segmentos entre cromosomas homólogos, ahora viene la etapa en la cual se van a separar. Pero fíjense bien qué es lo que sucede en esta primera división, que en esta primera división, cuando los cromosomas se separan, es la anafase 1. Recuerden que en metafase 1 los cromosomas se ubicaban en el plano ecuatorial, se alineaban todos y se preparaban para dividirse. Acá directamente, para simplificar, se muestra ya cómo se están separando los cromosomas. Y recuerden que luego de la metafase, que están todos alineados en el ecuador, viene la anafase 1, que ya es cuando los husos mitóticos que se irradian y ya se formaron desde los dos polos opuestos, ya se formaron y se irradiaron, ya se unieron a los cromosomas y ahora en la anafase 1 lo que sucede es que están tironeando de los cromosomas para llevarlos hacia los polos opuestos. La particularidad que tiene la anafase 1 es que lo que se va a separar son los cromosomas homólogos, ¿sí? ¿Qué quiere decir en este caso? Que un cromosoma del par va a ir hacia el polo superior y el otro cromosoma del par va a ir hacia el polo inferior. Fíjense, todo el cromosoma se va a ir a esta célula, todo, con las dos cromátides. Y todo este cromosoma va a ir hacia el otro polo, con sus dos cromátides. Entonces, lo que se va a separar en la anafase 1 son los cromosomas homólogos. También fíjense qué particularidad tiene cada cromosoma, ¿sí? Este cromosoma van a ver que tiene una mezcla de colores. Tiene una cromátide que es toda roja y la otra cromátide ya no es una cromátide hermana, porque es una cromátide que tiene segmentos rojos y segmentos azules gracias al intercambio anterior. Lo mismo pasa con este cromosoma. Este cromosoma que originalmente era todo azul, fíjense, ahora tiene segmentos, una cromátide que es todo azul y la otra cromátide tiene pedazos azules y segmentos de color rojo, ¿sí? Entonces, eso es gracias al intercambio que ocurrió en la etapa anterior. Como resultado, se obtiene una célula con un cromosoma del par, con las dos cromátides, y una segunda célula, ¿sí?, que tiene también un cromosoma del par, pero con las dos cromátides. Acá termina la primera división meiótica, pero como vimos en la ovogénesis, hay una segunda división. La meiosis consta de dos divisiones consecutivas, ¿sí? Al haber dos divisiones consecutivas, a la meiosis se la llama un proceso reduccional, porque se va a reducir la cantidad de material genético. Por eso es que se pasa de una célula diploide a 4 células haploides. ¿Por qué? Porque al haber dos etapas de división consecutivas, se va a reducir el número o la cantidad de material genético que va a llegar a cada célula final, ¿sí? Y acá estamos viendo por qué. Cuando estas dos células, que ahora estamos señalando
que cada una va a tener un juego de cromosomas, esta célula ya no es más diploide, esta célula ya es haploide, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene los cromosomas de a pares, ya tiene los cromosomas de A1, ¿sí? Entonces, esta célula, fíjense que ya es haploide, ya no tiene el par. ¿Por qué? Porque el cromosoma que correspondía al par está en la otra célula, ¿sí? Ahora, esta célula, cuando terminan las divisiones celulares, en la mitosis también lo vimos, las células finales reciben los cromosomas pero con una sola cromátide. Quiere decir que ahora esta célula tiene que volver a dividirse para separar las cromátides, ¿sí? Y eso es lo que va a suceder ahora. Se van a volver a formar los usos mitóticos, esos usos mitóticos se van a unir, va a pasar por la profase, se van a ubicar todos los cromosomas en la metafase en el plano ecuatorial, en la anafase, y se van a formar todos los usos mitóticos y se van a unir a los cromosomas, y en la anafase, que es lo que vemos acá, que se llama anafase 2, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Que ya los cromosomas o los usos mitóticos están tironeando de los cromosomas. ¿Pero de qué tironean ahora? Están tironeando de las cromátides, porque están separando las cromátides, ¿sí? Al separar las cromátides, posteriormente a la anafase va a suceder la telofase, en donde se van a formar otra vez los núcleos, ¿se acuerdan cómo era igual que en la mitosis? Y finalmente va a ocurrir lo que ven acá, que es la citocinesis, ¿sí? La citocinesis antes, después de la primera división meiótica, también había sucedido. Por eso vimos dos células separadas, ¿sí? Si vemos acá hay una célula y acá tenemos otra célula. Quiere decir que acá también ocurrió citocinesis, porque se dividieron las células, se dividió el citoplasma, ¿sí? Y acá, luego de esta división que se separan las cromátides de los cromosomas, va a haber una telofase y va a haber una citocinesis. Entonces, finalmente se van a formar, fíjense acá, una célula que recibió esta cromátide que es toda roja, una segunda célula que recibió una cromátide que tenía partes azules y partes rojas, esta tercera célula que recibió una cromátide también con segmentos rojos y segmentos azules, pero distinta a la célula número 2, y esta cuarta célula que recibió una cromátide toda azul. Entonces, ¿qué ven ustedes acá? Primero, estas células son gametos o gametas, ¿sí? Se formaron 4 gametas a partir de una célula original diploide. Llegamos a formar, después de la división meiótica, 4 gametas haploides, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hubo una reducción en la cantidad de material genético. En vez de tener 2 juegos de cromosomas, van a tener un solo juego de cada cromosoma, ¿sí? ¿Y qué otra cosa vemos? Que es lo principal también que sucede en la meiosis. Que estas 4 células son diferentes entre sí, ¿sí? Cada una recibió una cromátide de este cromosoma, que llamamos cromosoma número 1, pero las cromátides son todas distintas. ¿Por qué? Por toda esa recombinación que ocurrió en la profase 1. Se recombinó todo el material genético porque hubo un intercambio de segmentos entre los cromosomas homólogos. Entonces, ¿qué dio como resultado esto? Que se obtienen 4 células distintas entre sí y distintas a la original, ¿sí? Entonces, estas 4 células distintas entre sí son las que van a dar esta variabilidad tan grande que vemos cuando ustedes ven que la similitud entre padres e hijos, ustedes ven que los hijos se parecen a los padres, pero no son iguales.
¿sí? Y que de alguna manera los hijos reciben características de la mamá y características del papá. Fíjense que si una de estas gametas, ¿sí? Cualquiera de estas gametas, supónganse que estas son gametas femeninas, se junta con una gameta masculina, primero que cualquiera de estas 4 gametas puede ser la que llegue la mujer a ovular. No se sabe cuál de estas 4 va a llegar a ovular la mujer, pero supónganse que ovula una sola de ellas, ¿sí? Y se va a unir con un espermatozoide que se generó de la misma manera, que va a recibir, entonces, este óvulo cuando sea fecundado va a recibir un espermatozoide que también va a tener una mezcla del material genético del papá, no va a ser igual al material genético del papá, va a tener una mezcla de los cromosomas de las células del papá, ¿sí? Entonces se va a generar una descendencia con características similares al papá y características similares a la mamá. Y otra cosa que quiero aclarar, después de que hayan visto esta diapositiva, es que en esta célula le dimos como ejemplo un solo par de cromosomas homólogos, pero en los seres humanos esto sucede con los 22 pares de cromosomas, que quiere decir que hay intercambio entre los 22 pares, ¿sí? Entonces, y entre el cromosoma X y el cromosoma Y también. Entonces, en paralelo a este par que nosotros estamos mostrando, en el ser humano están pasando la recombinación de todos los cromosomas que hay en la célula. Acá está escrito el link de un video que les va a mostrar la meiosis y les recomiendo que no dejen de verlo porque es súper interesante la animación que hicieron para que vean cómo es cada evento de la meiosis, de dónde se parte y a dónde llega. Así que se los recomiendo, se los vamos a dejar también el link en otro lado para que puedan acceder. En esta última diapositiva correspondiente a meiosis, les dejo un cuadro comparativo en lo que ocurre en meiosis y comparativamente lo que ocurre en mitosis. Entonces, fíjense cómo a partir de una célula diploide, ¿sí? Acá, a partir de una célula diploide, ¿sí? Cómo se llega, ocurre la replicación del ADN en la etapa, como vimos antes, en la etapa S del ciclo celular, ¿sí? Ahora los cromosomas tienen 2 cromátides, ¿sí? Cuando comienza la división meiótica ocurre el apareamiento de los cromosomas homólogos donde hay un intercambio de información. Después, en la metafase 1, lo que ocurre es que se van a ubicar en el plano ecuatorial los pares de cromosomas homólogos y en la anafase 1 lo que sucede es que se van a separar los pares de cromosomas. Un cromosoma va a ir a parar a un polo y el cromosoma homólogo va a parar al otro polo. Después de esta anafase ocurre la telofase y la citocinesis, obteniéndose una célula con un juego de cromosomas y otra célula con el otro juego de cromosomas. Ya los cromosomas entre sí son totalmente distintos a los originales, toda la información está mezclada y esta célula comienza la segunda división meiótica. Por eso ven que se van formando los polos, se van formando los usos, los cromosomas se ubican en el ecuador, en metafase, y en anafase que se llama anafase 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo que se va a separar en esta segunda fase, que dicen que es similar a la mitosis, es porque se van a separar las cromátides de los cromosomas. Finalmente, va a ocurrir la telofase, va a ocurrir la citocinesis y acá se van a obtener 4 células hijas. 1, 2, 3, 4, ¿sí?
estas 4 células son células haploides. Acuérdense que partimos de una diploide y obtuvimos 4 células haploides que son totalmente distintas entre sí. La información genética que tienen son totalmente distintas entre sí, distintas a la célula que le dio origen. Cada una de ellas va a ser una gameta y dependiendo cuál de estas gametas se va a unir con la gameta del sexo opuesto, es el cigoto que se va a formar con las características que se van a formar, ¿sí? Entonces, esto es una explicación con esta variabilidad que se generó gracias al intercambio de segmentos de cromosomas durante la anafase 1, es que estas 4 gametas son distintas entre sí y cada vez que se forme un cigoto, cada vez que esta gameta sea fecundada por otra gameta del sexo opuesto, se va a formar un cigoto distinto al, al otro cigoto que se formó. Entonces los hermanos, ¿sí?, de padres, de una pareja que tiene hijos, los hijos son parecidos entre sí, los hermanos se parecen entre sí, y los hijos se parecen a los padres porque lo que tienen es una mezcla, ¿sí?, de la información genética del padre y de la madre. Y eso sucede por esta variabilidad que se genera durante la meiosis 1 en este proceso de generación de gametas. En el recuadro de abajo vemos lo que sucede durante la mitosis. Entonces, una vez que estas gametas son una gameta fecundada por la gameta por la gameta del sexo opuesto, se puede llegar a formar, por ejemplo, un cigoto. Un cigoto es una célula diploide. ¿Por qué? Porque se junta los cromosomas aportados por el óvulo, que son 23 cromosomas, se suman a los 23 cromosomas que aporta el espermatozoide. Entonces ahora se restableció los pares de cromosomas y se forma un cigoto y ese cigoto es diploide. Y ese cigoto diploide, ¿cómo llega a formar un feto, un embrión y después un bebé y después sigue creciendo hasta formar un nene y un adulto? Bueno, por mitosis, ¿sí? A partir de una única célula ocurre la replicación del ADN en la fase S, fíjense, ¿sí? Acá tenemos los cromosomas con 2 cromátides cada una, cada cromosoma tiene 2 cromátides, ¿sí? Y acá esta célula entra en mitosis. ¿Qué sucede en mitosis? En mitosis sucede, en este dibujo está la metafase de la mitosis, ¿sí? En este dibujo está la anafase de la mitosis y lo que vemos que acá se separan las cromátides y son cromátides hermanas, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? Se obtiene una célula, 2 células y estas células son iguales entre sí y son iguales a la célula que le dio origen. Y esta es la manera, división celular que es mitosis, como habíamos dicho antes, es el mecanismo por el cual se replican las células para, ya sea en un organismo multicelular, dar crecimiento o reparación de tejidos, ¿sí? Y en el caso de un organismo unicelular es para reproducción, ya que se obtienen 2 células a partir de una, o sea, 2 organismos nuevos a partir de uno.